Si últimamente ves mechones enteros de cabello en tu cepillo, si cada vez que te lavas el pelo, el desagüe se queda atascado por la cantidad de cabello que cae y tu cola de caballo ya no tiene ni la mitad del grosor de antes, detente. Esto no es solo la edad. Y no estás imaginándote. Después de los 50, millones de mujeres empiezan a perder densidad, en silencio. El miedo aparece frente al espejo. Te preguntas si empeorará, si la gente ya lo nota, si estás perdiendo algo más que cabello, tu seguridad, tu feminidad. Probaste champús anticaída, vitaminas, tratamientos caros, esperanza por unas semanas y luego el mismo cabello acumulándose en el cepillo, en la almohada y bloqueando el desagüe otra vez. Pero aquí está lo que casi nadie te dice. La solución no siempre está en una botella costosa. Puede estar en tu cocina, mezclada con agua. Hoy voy a mostrarte 7 combinaciones específicas que están ayudando a mujeres mayores de 50 a fortalecer su cabello desde adentro. Y quédate hasta el final, porque la última es la que muchos describen como el punto de inflexión, el momento en que dejaron de temer ducharse y mirarse al espejo. Antes de seguir te pido algo rápido. Si te duele ver más cabello en el cepillo y tu coleta se siente más fina, dale me gusta ahora y cuéntame en comentarios desde qué ciudad de España me ves y desde cuándo lo notas. Tu historia puede ayudar a otra mujer a no sentirse sola. Respira y empecemos. Comencemos con algo sencillo que tal vez tienes en tu cocina y nunca imaginaste que pudiera influir en tu cabello. Las semillas de calabaza. Las has visto en ensaladas, en panes artesanos o como un pequeño aperitivo. Sin embargo, pocas mujeres saben que estas semillas son ricas en zinc y hierro, 2 micronutrientes esenciales para la fisiología del folículo piloso. Y aquí es donde la ciencia se vuelve cercana. Cuando existe un déficit de hierro, disminuye la disponibilidad de oxígeno en los tejidos, incluido el bulbo capilar. Sin suficiente oxigenación, el ciclo de crecimiento del cabello puede acortarse y aumentar la fase de caída. El zinc, por su parte, interviene en la síntesis de proteínas como la queratina y contribuye al equilibrio del cuero cabelludo. En mujeres que han atravesado la menopausia o que durante años tuvieron menstruaciones abundantes, es relativamente frecuente observar niveles más bajos de hierro y zinc. No es una sentencia, es una señal de que el cuerpo necesita apoyo. Y aquí entra esta combinación sencilla pero estratégica. Toma una cucharada sopera de semillas de calabaza crudas y sin sal. Triturarlas ligeramente con un mortero. No busques convertirlas en polvo fino, solo rompe su estructura para facilitar la liberación de sus nutrientes. Coloca las semillas en un vaso de agua, aproximadamente 200 mililitros, y déjalas en remojo durante toda la noche. Puedes hacerlo en la encimera de la cocina si la temperatura es fresca o en el refrigerador para mayor seguridad. A la mañana siguiente, filtra el líquido con un colador de malla fina. Luego, exprime el jugo de medio limón fresco y agrégalo al agua infusionada. Bebe esta preparación en ayunas, entre 20 y 30 minutos antes del desayuno. El limón no está ahí solo por sabor. Su contenido de vitamina C favorece la absorción intestinal del hierro no hemopresente en las semillas. Diversos estudios en nutrición clínica han demostrado que la combinación de hierro vegetal con vitamina C mejora significativamente su biodisponibilidad. Es un pequeño gesto con una base fisiológica sólida. Realiza este ritual de 3 a 4 veces por semana. Algunas mujeres perciben una disminución de la caída tras un mes, otras necesitan más tiempo. El cabello no responde como un interruptor que se enciende de un día para otro. Crece lentamente, como un jardín que necesita riego constante y paciencia. Estamos construyendo terreno fértil desde dentro. Si el sabor te resulta intenso, puedes añadir una pequeña cantidad de miel pura, apenas media cucharadita. Lo suficiente para suavizar, no para convertir la bebida en una fuente de azúcar. Y recuerda algo importante, utiliza siempre semillas crudas y sin tostar. El exceso de calor puede alterar parte de sus compuestos nutricionales y disminuir su potencial beneficio.
Hace un tiempo, una mujer en sus 30 y tantos años que trabajaba en marketing comenzó a probar esta combinación tras notar adelgazamiento en las sienes. Después de aproximadamente 6 semanas, observó la aparición de pequeños cabellos finos en esa zona. No fue un cambio espectacular de un día para otro, fue un progreso discreto, pero real. Y a veces lo que más necesitamos no es un milagro, es una señal de que el cuerpo puede responder cuando le damos lo que necesita. Y esto es solo el principio, porque la nutrición es una parte del rompecabezas. La siguiente combinación aborda un aspecto que muchas mujeres pasan por alto y que está íntimamente relacionado con la vitalidad capilar, la microcirculación del cuero cabelludo. Sigue conmigo porque lo que viene a continuación puede cambiar la forma en que entendemos la caída del cabello. Las semillas de fenogreco, conocidas también como alolva, han sido utilizadas durante siglos en sistemas tradicionales de cuidado. Hoy sabemos que contienen compuestos bioactivos y proteínas que pueden contribuir al fortalecimiento capilar cuando se emplean de manera adecuada, y en un momento te explicaré exactamente cómo prepararlas, en qué cantidad y con qué frecuencia usarlas para potenciar su efecto. Porque cuando combinamos conocimiento, constancia y comunidad, la esperanza deja de ser una palabra y se convierte en acción. Estas pequeñas semillas doradas pueden convertirse en una aliada silenciosa contra la caída del cabello y a favor de una mejor microcirculación del cuero cabelludo. Y cuando la circulación mejora, los folículos capilares reciben más oxígeno, más aminoácidos, más minerales. Es un principio fisiológico básico. Donde hay mejor flujo sanguíneo, hay mejor nutrición tisular. Así de claro. Ahora déjame explicarte exactamente cómo prepararlo para que lo hagas bien desde el primer día. Toma una cucharadita de semillas de fenogreco y colócalas en una taza de agua, aproximadamente 250 mililitros. Déjalas en remojo durante toda la noche, al menos 8 horas. Puedes cubrir el recipiente y dejarlo en la cocina o guardarlo en el refrigerador si hace calor. A la mañana siguiente, cuela el líquido y bébelo en ayunas unos 20 minutos antes del desayuno. Las semillas puedes desecharlas o incorporarlas en un batido si deseas aprovechar su fibra, pero el agua infusionada es la parte clave. El fenogreco contiene compuestos bioactivos, entre ellos la diosgenina, una saponina esteroidea que ha sido objeto de investigación por su posible papel en el equilibrio hormonal. En muchas mujeres, especialmente tras la menopausia o en etapas de estrés prolongado, las fluctuaciones hormonales pueden influir en el ciclo capilar y favorecer el efluvio telógeno. Instituciones académicas como Johns Hopkins han documentado cómo los cambios hormonales asociados al estrés, el posparto o la transición menopáusica pueden desencadenar caída capilar. El fenogreco no es un medicamento, pero puede formar parte de un apoyo nutricional que contribuya a estabilizar ciertos desequilibrios. Bebe esta preparación 5 días a la semana y descansa 2 días. Esa frecuencia permite la constancia sin sobrecargar el sistema digestivo. Si el sabor te resulta ligeramente amargo, puedes añadir unas gotas de limón fresco o un pequeño toque de stevia natural. Evita el azúcar refinado. Aquí buscamos beneficio metabólico, no picos glucémicos. Lo más importante es la regularidad. Esto no es un reto de 7 días, es un compromiso con tu salud capilar. Piensa en una planta delicada. No florece por un solo riego, florece porque cada día recibe el cuidado necesario. Tu cuero cabelludo funciona de manera similar. Hay otro aspecto que muchas mujeres pasan por alto: la inflamación del cuero cabelludo, sensación de tirantez, picor frecuente, sensibilidad al peinarse. Esa inflamación crónica de bajo grado puede alterar el entorno del folículo. El agua de fenogreco, gracias a sus compuestos antioxidantes y antiinflamatorios naturales, puede contribuir a modular esa respuesta desde dentro. Y esto es solo una parte del camino. Lo que viene ahora potencia aún más el terreno biológico del cabello. Entramos en el terreno de la hidratación profunda. Y no hablo solo de beber agua.
Hablo de hidratación celular sostenida, esa que mantiene las membranas flexibles y funcionales. Las semillas de chía son extraordinarias en este sentido porque pueden absorber hasta 10 veces su peso en agua, formando un gel rico en mucílagos. El método es simple y preciso. Toma una cucharada sopera de semillas de chía y agrégalas a un vaso de agua, unos 200 mililitros. Déjalas reposar entre 20 y 30 minutos hasta que observes la formación de una capa gelatinosa alrededor de las semillas. Esa textura indica que los mucílagos se han activado. Añade el jugo de medio limón y bébelo lentamente. Las semillas de chía aportan ácidos grasos omega 3, fundamentales para mantener la integridad de las membranas celulares, incluidas las del folículo piloso. Investigaciones realizadas en la Universidad de Stanford han señalado que los omega 3 desempeñan un papel en la estabilidad estructural celular y en la modulación de procesos inflamatorios. Cuando las células del folículo están bien nutridas y estructuralmente íntegras, el cabello tiende a crecer con mayor resistencia y menor fragilidad. Muchas mujeres con cabello seco y quebradizo notan cambios en la elasticidad y en la textura tras varias semanas de consumo regular. Puedes beber esta agua cada mañana o utilizarla como merienda hidratante por la tarde. Además, produce sensación de saciedad, lo que puede ayudar si sueles saltarte comidas o recurrir a alimentos ultraprocesados. Un consejo práctico: si te cuesta mantener una buena hidratación diaria, prepara una cantidad mayor por la mañana y consérvala en el refrigerador en un frasco de vidrio. Agítalo antes de beber porque las semillas tienden a depositarse en el fondo. Consúmelo dentro del mismo día para asegurar frescura y calidad. No olvides que las semillas de chía también aportan proteína vegetal. El cabello está compuesto principalmente por queratina, una proteína estructural. Dietas muy restrictivas, especialmente en mujeres vegetarianas, veganas o en procesos de pérdida de peso acelerada, pueden disminuir la ingesta proteica y afectar la calidad capilar. Esta bebida es una forma sencilla de sumar nutrientes sin complicaciones. Y ahora llegamos a un recurso especialmente interesante para mujeres a partir de los 30 años y aún más relevante en etapas de mayor madurez. El amla, también conocido como grosella india, es una de las fuentes naturales más concentradas de vitamina C. La vitamina C actúa como antioxidante, ayudando a neutralizar radicales libres que pueden dañar el folículo piloso y acelerar el envejecimiento capilar. Además, participa en la síntesis de colágeno y mejora la absorción de hierro, elemento clave para la oxigenación del bulbo capilar. La preparación es directa. Toma media cucharadita de polvo de amla y resuélvela en un vaso de agua a temperatura ambiente. Remueve bien hasta que se integre por completo y bébelo una vez al día, preferiblemente por la mañana. El sabor es ácido e intenso. Si lo necesitas, puedes añadir una pequeña cantidad de miel pura o mezclarlo en un batido natural, pero intenta no omitir. El amla ha sido estudiado en contextos de nutrición clínica por su capacidad antioxidante y su contribución a la vitalidad general, especialmente en mujeres sometidas a estrés crónico o con carencias nutricionales. Investigaciones publicadas por la Universidad de California han explorado el papel de los antioxidantes en la protección frente al daño ambiental, un factor relevante en entornos urbanos con alta contaminación. Mujeres que viven en ciudades con niveles elevados de estrés y polución han observado, tras varios meses de consumo constante, mejoras en la textura capilar y menor rotura. No es magia, es una ideología apoyada con coherencia, y todavía no hemos terminado, porque cuando combinas nutrición, hidratación profunda y protección antioxidante, estás creando un entorno interno que favorece que tu cabello recupere fuerza de forma progresiva. En el siguiente paso, uniremos todo esto en una estrategia aún más completa. Quédate conmigo porque cada pieza cuenta.
Y ahora pasemos a algo que actúa desde otro ángulo, casi como si despertara al cuero cabelludo después de años de letargo. La siguiente combinación no se centra en vitaminas ni en proteínas, se centra en la circulación. Y cuando entiendes esto, todo cobra sentido. No hablo de la circulación que sientes cuando caminas rápido o haces ejercicio. Hablo de los pequeños vasos sanguíneos que recorren tu cuero cabelludo y llevan oxígeno y nutrientes a cada folículo piloso. Si esos capilares no funcionan de forma óptima, el folículo no recibe el entorno que necesita para mantenerse activo por muchas vitaminas que tomes. Aquí entran en juego la canela y el clavo, dos ingredientes sencillos pero fisiológicamente interesantes. La receta es precisa. Toma una rama de canela y aproximadamente 5 clavos enteros. Añádenos a 2 tazas de agua, alrededor de 500 mililitros, y lleva la mezcla a ebullición. Cuando comience a hervir, baja el fuego y deja que se mantenga a fuego lento durante unos 10 minutos. Después apaga el fuego y deja que repose hasta que alcance temperatura ambiente. Cuela el líquido y bébelo lentamente a lo largo del día. Puedes preparar esta infusión 3 o 4 veces por semana. Lo ideal es hacerla fresca cada vez para conservar sus compuestos activos. La canela contiene sustancias que pueden favorecer la vasodilatación leve, lo que facilita un mayor flujo sanguíneo. El clavo, por su parte, aporta eugenol, un compuesto que ha sido estudiado por su influencia en la microcirculación. Investigaciones vasculares realizadas en instituciones académicas como Harvard han señalado que un flujo sanguíneo adecuado al cuero cabelludo crea un entorno más favorable para que los folículos permanezcan en fase de crecimiento. No se trata de forzar al cabello a crecer, se trata de retirar un obstáculo silencioso que puede estar limitando. Una advertencia responsable. Si estás embarazada, en periodo de lactancia o tienes un trastorno de coagulación, consulta con tu médico antes de incorporar esta bebida. Tanto la canela como el clavo tienen actividad biológica relevante y es importante personalizar cualquier estrategia. Para la mayoría de las mujeres sanas, esta es una forma natural de estimular suavemente el cuero cabelludo. Algunas incluso describen una ligera sensación de calor en la zona tras varias semanas de consumo regular, señal indirecta de mayor activación circulatoria. Consejo adicional: esta misma infusión completamente fría puede utilizarse como enjuague capilar después del lavado. Vierte sobre el cuero cabelludo, masajea durante 2 o 3 minutos y aclara con agua tibia. Beberla actúa desde dentro, aplicarla potencia el efecto local. Y ahora quiero hablarte de algo que las mujeres han utilizado durante generaciones y que la ciencia moderna está observando con más atención. El hibisco. El hibisco no es solo una flor decorativa. Sus pétalos contienen aminoácidos implicados en la síntesis de queratina, la proteína estructural que da forma y resistencia al cabello. Sin un aporte adecuado de aminoácidos, la fibra capilar se debilita y se vuelve más propensa a la rotura. Para preparar agua de hibisco, toma un puñado de pétalos secos y añadirlos a 2 tazas de agua hirviendo. Déjalos infusionar durante unos 15 minutos como si prepararas un té. Después cuela y deja enfriar. Puedes beber esta infusión una vez al día, caliente o fría. Instituciones como Johns Hopkins han destacado la importancia de los aminoácidos en el mantenimiento de la densidad capilar, especialmente en mujeres posmenopáusicas con cambios hormonales. El hibisco también aporta antioxidantes que ayudan a proteger el folículo frente al estrés oxidativo. Muchas mujeres lo utilizan además como enjuague capilar por su efecto acondicionador natural, pero ingerirlo ofrece un beneficio sistémico que complementa el cuidado externo. Su sabor ligeramente ácido, parecido al de los frutos rojos, lo convierte en una opción agradable para la tarde. Una enfermera en la treintena decidió sustituir su café vespertino por hibisco. En unas 6 semanas notó mayor brillo y suavidad. No fue un cambio radical, fue acumulativo, y eso es exactamente lo que buscamos.
Ahora hemos recorrido 6 combinaciones que actúan en distintos niveles: nutrición mineral, equilibrio hormonal, hidratación celular, microcirculación, aporte de aminoácidos y antioxidantes. Pero la última une todos estos mecanismos en uno solo, y es probablemente la más estudiada de todas. Hablo de las semillas de lino. Las semillas de lino contienen lignanos, compuestos vegetales que han sido ampliamente investigados por su papel en la modulación hormonal, especialmente en mujeres en etapa de menopausia o postmenopausia. Sabemos que el desequilibrio hormonal es una de las causas más frecuentes de caída capilar femenina. Además, el lino es una fuente rica en ácidos grasos omega 3 de origen vegetal. Estos lípidos favorecen la elasticidad del folículo, ayudan a reducir procesos inflamatorios del cuero cabelludo y apoyan la calidad global del cabello. Investigaciones publicadas por la Universidad de California han observado que el consumo regular de semillas de lino se asocia con mejoras en cabello, piel y uñas, así como en marcadores generales de vitalidad. La preparación es sencilla, pero debe hacerse correctamente. Toma una cucharada de semillas de lino molidas. Las semillas enteras no se absorben igual, porque el organismo no puede romper su cubierta con facilidad. Puedes comprarlas ya molidas o triturarlas en un molinillo. Añade la cucharada a un vaso de agua tibia y deja reposar unos 5 minutos. Se formará una textura ligeramente gelatinosa. Bébelo en ayunas cada mañana. Si la textura no te resulta agradable, puedes colarlo, aunque lo ideal es consumirlo completo para aprovechar la fibra soluble. Conserva el lino molido en el refrigerador o congelador bien cerrado, porque sus grasas pueden oxidarse con rapidez. La frescura es clave. Puedes hacerlo diariamente. La mayoría de las mujeres comienzan a notar cambios entre 2 y 3 meses. No verás el cabello crecer el doble de rápido de un día para otro, pero sí menos caída, mayor brillo y un cuero cabelludo más equilibrado. Una diseñadora gráfica en cuarentena había probado múltiples tratamientos sin éxito. Al incorporar el lino cada mañana, tras 4 meses, describió su cabello como más denso y su cuero cabelludo más confortable. Por primera vez en años, volvió a llevarlo suelto con seguridad. Ese es el poder de la constancia. Puedes añadir el lino a batidos, yogur o avena, pero tomarlo en ayunas ofrece una absorción directa y sencilla. Su sabor es suave. Si lo deseas, añade unas gotas de limón o una pizca de canela. Lo esencial es convertirlo en hábito. Coloca el frasco junto a la cafetera. Programa un recordatorio. Facilita que tu entorno apoya tu decisión. Porque al final, la salud del cabello no depende de un gesto aislado, depende de pequeños actos repetidos con conciencia. Y ahora que conoces todas estas combinaciones, la pregunta es sencilla. ¿Qué empezarás mañana? Estas 7 combinaciones de agua no actúan de forma aislada. Funcionan como un sistema integral que aborda las causas más comunes del adelgazamiento capilar en mujeres, especialmente después de los 60 años, cuando los cambios hormonales, nutricionales y circulatorios se vuelven más evidentes. El agua con limón y semillas de calabaza aporta zinc y hierro, mientras la vitamina C mejora su absorción. Así se corrigen carencias que muchas veces pasan desapercibidas hasta que la caída ya es visible. El agua de fenogreco ayuda a modular desequilibrios hormonales y a reducir la inflamación del cuero cabelludo, 2 factores silenciosos que pueden alterar el ciclo del cabello. El agua de semillas de chía con limón proporciona hidratación profunda y ácidos grasos omega 3 que mantienen los folículos flexibles y resistentes. El AMLA, rico en antioxidantes y vitamina C, protege frente al daño oxidativo y favorece el metabolismo del hierro, esencial para llevar oxígeno a la raíz capilar. La infusión de canela y clavo estimula la microcirculación, facilitando que los nutrientes realmente lleguen al folículo. El hibisco aporta aminoácidos necesarios para la síntesis de queratina, fortaleciendo la estructura del cabello.
Y el lino destaca por sus lignanos, estudiados por su papel en el equilibrio hormonal femenino, además de aportar omega 3 y apoyar la salud digestiva, clave para absorber bien todos los nutrientes. Cada combinación cumple una función distinta. Algunas nutren, otras mejoran la absorción, otras reducen la inflamación o estimulan la circulación. Juntas crean un entorno interno favorable para que el cabello se recupere de forma progresiva. La clave es la constancia. No son soluciones inmediatas, sino hábitos que respetan los ritmos del cuerpo. Comienza con 1 o 2 que encajen en tu rutina y manténlas durante 8 a 12 semanas. Observa cómo se siente tu cuero cabelludo, cuánto cabello pierdes y si notas más brillo y resistencia. Recuerda, el cabello refleja tu estado interno. Puede tardar meses, pero si eres constante, verás cambios. Y lo más importante, recuperarás seguridad y confianza frente al espejo. Si te ayudó, dale me gusta. Comenta cuál fórmula probarás primero y desde qué ciudad nos ves. Empieza hoy, sé constante y observa los cambios. Estoy aquí para leerte.